Nunca pensé que el silencio pudiera tener peso, pero mientras estaba sentada en aquella funeraria, rodeada de sillas vacías y el olor de flores marchitas, lo sentí presionando sobre mi pecho como una losa. 40 años de matrimonio, y solo una persona vino a despedir a mi marido, yo. El director de la funeraria no dejaba de mirar su reloj, luego a mí, luego a la puerta, esperando. Todos esperábamos. A nuestro hijo Miguel, a los vecinos que conocían a Roberto desde que era un niño, a cualquiera a quien le hubiera importado lo suficiente como para dedicar una hora a honrar a un hombre que había pasado toda su vida anteponiendo a los demás. Pero la puerta nunca se abrió, ni una sola vez. Alicé el jersey azul marino de Roberto entre mis dedos temblorosos, el que usaba cada domingo por la mañana cuando me preparaba tortitas y leía el periódico en voz alta. Su voz se había ido, pero aún podía oírlo decir lo que siempre decía cuando me preocupaba por Miguel. Ya volverá en sí, Lucía. Los chicos tardan más en entender lo que importa. 40 años. 40 años de pie junto a Roberto en todo. Cuando la fábrica cerró y perdimos la mitad de nuestros ingresos, acepté 2 trabajos de limpieza y nunca me quejé. Cuando su diabetes empeoró y necesitó inyecciones de insulina 2 veces al día, aprendí a ponérselas yo misma, aunque las agujas me mareaban. Cuando su madre vino a vivir con nosotros durante sus últimos años y criticaba todo lo que cocinaba, limpiaba y decía, me mordí la lengua y la cuidé como si fuera la mía. Estuve allí en cada cita con el médico, cada noche sin dormir cuando su respiración se hacía difícil, cada momento de miedo en el que pensamos que podíamos perdernos demasiado pronto. Le di la mano durante las sesiones de quimioterapia que lo dejaban débil y enfermo. Lo llevé a rehabilitación después de su ictus, animándolo cuando quería rendirse, celebrando cada pequeña victoria como si fuera un milagro. El pueblo conocía nuestra historia. Nos habían visto luchar y sobrevivir juntos. Habían visto a Roberto ayudar a los vecinos a arreglar sus coches, incluso cuando sus propias manos temblaban por la medicación. Lo habían visto entrenar al equipo de fútbol infantil durante 25 años, sin faltar nunca a un partido, enseñando a los chicos a chutar un balón y, lo que era más importante, a ser buenos hombres. Pero ¿dónde estaban ahora? Miré el libro de visitas junto a la puerta. 3 firmas. El director de la funeraria, su asistente y yo. 3 personas para recordar a un hombre que había tocado cientos de vidas. 3 personas para presenciar el final de una historia de amor que había durado casi medio siglo. El cura se aclaró la garganta suavemente. Señora Rodríguez, ¿quiere que esperemos unos minutos más? Negué con la cabeza. ¿Para qué? Si Miguel fuera a venir, ya estaría aquí. Si a nuestros vecinos les importara, no habrían puesto excusas sobre estar ocupados o tener otros planes. Si 40 años de bondad y servicio a la comunidad importaran, esta sala no resonaría con el vacío. Empecemos, susurré. Mientras el cura hablaba de la vida de Roberto, de su dedicación a la familia y la comunidad, de su espíritu amable y corazón generoso, me encontré contando las sillas vacías. 37. 37 testigos de lo fácil que era olvidar a un buen hombre. 37 recordatorios de que ahora estaba completamente sola en este mundo. Pero la ausencia de Miguel era lo que me dolía más profundamente. Este era su padre, el hombre que le enseñó a montar en bici, que se quedó despierto toda la noche cuando tuvo neumonía a los 7 años, que hizo doble turno para pagar su equipamiento de béisbol y su ropa escolar, el hombre que lo sacó de la cárcel 2 veces, que pagó 3 veces su tratamiento de adicción, que nunca dejó de creer que su hijo podría llegar a ser el hombre que estaba destinado a ser. Y Miguel ni siquiera pudo aparecer para despedirse. Pensé en todas las veces que Roberto había defendido a nuestro hijo ante amigos y familiares que se habían cansado de sus decepciones. Está pasando un mal momento, pero sigue siendo nuestro chico, decía Roberto. La familia no se rinde con la familia. Bueno, aparentemente la familia sí se rinde. Se rinde y elige una botella antes que un funeral. Elige amigos que fomentan tus peores hábitos antes que los padres que te han amado incondicionalmente durante 32 años. Elige el camino fácil de la evasión antes que el difícil de mostrar respeto y amor. Cuando terminó el servicio,
Me quedé sola junto al ataúd por última vez. Puse mi mano sobre la madera pulida y susurré las palabras que había estado guardando. Lo siento, Roberto. Siento que no pudieran ver lo que yo vi en ti. Siento que nuestro hijo no estuviera aquí para darte las gracias por ser el padre que nunca mereció. El director de la funeraria se acercó con papeles para firmar y trámites para finalizar. Todo se sentía irreal, como si estuviera viendo la vida de otra persona desmoronarse a cámara lenta. No se suponía que debía terminar así. Este no era el adiós que Roberto merecía después de toda una vida anteponiendo a los demás. Si disfrutas de historias que tocan el corazón, por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos cerca de los 1000 suscriptores y nos ayuda mucho con nuestro trabajo. Y comenta diciéndonos desde qué ciudad nos ves. Mientras caminaba hacia mi coche, mis piernas se sentían débiles y extrañas. El aparcamiento estaba vacío excepto por mi viejo Seat y el coche fúnebre de la funeraria. Incluso el personal parecía ansioso por cerrar e irse a casa, a volver con sus propias familias y sus propias vidas que tenían sentido. Me senté en el coche durante un largo rato, mirando el edificio donde acababa de despedirme de la única persona que realmente me había entendido. El silencio me siguió incluso allí, envolviéndome como una manta que no quería pero que no podía quitarme. 40 años de matrimonio, 32 años de maternidad, y al final, yo solo era una mujer en un aparcamiento vacío, sosteniendo un jersey azul marino y preguntándome cómo el amor podía sentirse tanto como la soledad. Los días después del funeral se arrastraron como animales heridos. Seguía esperando que sonara el teléfono, tal vez Miguel llamando para explicarse, para disculparse, para decir algo que diera sentido a su ausencia. Pero el silencio en mi casa se había convertido en mi única compañía. Por costumbre, me encontré poniendo 2 platos para la cena, y luego mirando fijamente la silla vacía donde solía sentarse Roberto. A veces me sorprendía cocinando sus comidas favoritas, olvidando por un momento que ya no quedaba nadie con quien compartirlas. El frigorífico se llenó de sobras que no podía obligarme a comer, comida que acabaría estropeándose y me recordaría una vez más que estaba cocinando para fantasmas. Pasaron 3 semanas antes de que Miguel finalmente llamara, no para preguntar cómo estaba, no para explicar su ausencia, sino para preguntar si su padre le había dejado algo en el testamento. «Mamá, sé que el momento es incómodo», dijo, su voz con ese tono familiar que usaba cuando quería algo. «Pero estoy en un aprieto ahora mismo, y me preguntaba si papá me habría dejado algo de dinero o si hay algo que pueda vender para ayudarme». Sostuve el teléfono tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Después de todo, después de faltar al funeral de su padre, después de semanas sin siquiera preguntar por su madre de luto, su primera preocupación era el dinero. «Tu padre te dejó algo», dije en voz baja, «pero no es lo que crees». «¿Qué quieres decir? ¿Un coche? ¿Herramientas?» «Vamos, mamá. De verdad que necesito efectivo ahora mismo. Tengo que pagar el alquiler y Javi dijo que podría echarme si vuelvo a retrasarme». Javi. El mismo amigo que probablemente había estado bebiendo con Miguel el día que enterramos a su padre. El mismo amigo que nunca animó a mi hijo a visitar a sus padres o a preguntar por su familia. El mismo amigo que parecía pensar que fomentar los peores hábitos de Miguel era de alguna manera amistad. «Miguel», dije, mi voz apenas un susurro. «Tu padre sufrió un infarto un martes. Murió un jueves. Lo enterramos un sábado. Hoy es domingo. 3 semanas después. Es la primera vez que me llamas». Silencio al otro lado. No el silencio cómodo que Roberto y yo solíamos compartir, sino el silencio pesado y culpable de alguien que sabe que ha fallado, pero no quiere admitirlo. «He estado lidiando con mis propias cosas, mamá. No entiendes la presión bajo la que estoy». ¿Presión? Como si perder al amor de tu vida después de 40 años no fuera presión. Como si estar sola en una casa llena de recuerdos no fuera presión. Como si preguntarse dónde te equivocaste como madre no fuera la clase de presión que te mantiene despierta por la noche, mirando al techo y cuestionando cada decisión que has tomado. «Lo que sí entiendo», dije, «es que te eduqué mejor que esto. No empieces con los chantajes emocionales, mamá. Ya dije que sentía lo de faltar al funeral. Tenía cosas que hacer ese día. Cosas que hacer. Así lo llamaba.
Cosas más importantes que honrar al hombre que había sacrificado todo por él. Cosas más apremiantes que apoyar a su madre en el día más oscuro de su vida. Pensé en todas las veces que Roberto había defendido a Miguel cuando yo me preocupaba por sus elecciones. Solo está encontrando su camino, decía Roberto. ¿Recuerdas lo perdidos que nos sentíamos a su edad? Pero Miguel ya no tenía 19 años. Tenía 32, edad suficiente para saber que algunas responsabilidades no pueden posponerse, que algunos momentos no se pueden recuperar una vez que se pierden. Tu padre solía decir que la familia significaba estar presente, le dije. No cuando es conveniente, no cuando sacas algo de ello, simplemente estar presente. Mira, no necesito un sermón ahora mismo. Necesito saber si hay algo que pueda usar para superar este bache. ¿Puedes ayudarme o no? La crueldad casual en su voz me golpeó como un impacto físico. Este era mi hijo, el bebé al que había amamantado durante las fiebres y pesadillas, el niño pequeño que solía subirse a mi regazo y decirme que era la mejor mamá del mundo. En algún momento, ese niño cariñoso había sido reemplazado por este extraño que veía a sus padres como recursos a explotar, en lugar de personas a las que apreciar. «Puedo ayudarte», dije finalmente, «pero no de la manera que piensas». ¿Qué se supone que significa eso? Significa que tu padre te dejó algo más valioso que dinero. Te dejó la oportunidad de convertirte en el hombre que él siempre creyó que podría ser. Miguel se rió, pero no había humor en ello. Genial. Otra de las lecciones de vida de papá. Eso no va a pagar mi alquiler, mamá. Después de que colgara, me senté en la silla de Roberto y lloré por primera vez desde el funeral. No solo por mi marido, sino por mi hijo. El hijo que había perdido mucho antes de que Roberto muriera. El hijo que había elegido la adicción y la irresponsabilidad antes que los valores que tanto nos habíamos esforzado en inculcar. Recordé la última conversación que Roberto y yo tuvimos sobre Miguel. Fue un mes antes del infarto, después de que Miguel faltara a otra reunión familiar porque estaba demasiado ocupado para visitarnos. Roberto había estado callado durante la cena, jugueteando con su comida con esa mirada distante que ponía cuando estaba preocupado. «Sigo pensando dónde nos equivocamos con él», había dicho Roberto. «¿Le dimos demasiado? ¿No lo suficiente? Fuimos demasiado blandos cuando se metió en problemas, o demasiado duros cuando necesitaba comprensión. Le amamos», le respondí. «Eso es todo lo que sabíamos hacer». «Pero ¿y si el amor no fuera suficiente? ¿Y si deberíamos haber sido más estrictos, haber puesto más límites, haberle hecho enfrentar las consecuencias en lugar de sacarle siempre de los aprietos?» Habíamos tenido esa conversación tantas veces a lo largo de los años, siempre terminando con la misma conclusión. Hicimos lo mejor que pudimos con el conocimiento y los recursos que teníamos. Pero sentada sola en esa casa, rodeada de 40 años de fotos familiares que contaban la historia de un amor que no había sido devuelto, me pregunté si Roberto había tenido razón al preocuparse. Los vecinos empezaron a evitarme después de eso. No descaradamente, todavía saludaban si me veían en el jardín, pero las visitas casuales cesaron. Las invitaciones a eventos comunitarios se agotaron. Me convertí en la mujer cuyo propio hijo no se molestó en asistir al funeral de su padre, y de alguna manera eso me convertía en un recordatorio de algo incómodo, algo en lo que no querían pensar demasiado. La señora Torres de al lado solía pasarse a tomar café todos los martes. Habíamos sido amigas durante 15 años, compartiendo recetas y cotilleos, y la compañía cómoda de mujeres que habían criado a sus hijos en el mismo barrio. Pero los martes después del funeral de Roberto se sintieron diferentes. Ella encontraba excusas para acortar nuestras conversaciones, siempre recordando alguna tarea urgente que requería su atención inmediata. «¿Cómo te mantienes, cariño?», preguntaba, pero sus ojos ya se movían hacia la puerta, su lenguaje corporal sugiriendo que realmente no quería escuchar la respuesta. Lo entendí. Yo representaba el peor miedo de toda madre, que todo el amor, el sacrificio y las noches sin dormir podrían no ser suficientes para garantizar la devoción de tus hijos. Yo era la prueba viviente de que los buenos padres podían criar hijos ingratos, de que décadas de inversión familiar podían descartarse tan fácilmente como el periódico de ayer. Decidí intentarlo una vez más.
Quizás si me acercaba de otra manera, quizás si le mostraba a Miguel que no me rendía con él, recordaría el vínculo que solíamos tener. Así que conduje hasta su piso un jueves por la mañana, llevando un tupper con sus galletas de chispas de chocolate favoritas, la misma receta que había estado haciendo para él desde que tenía 5 años. El edificio era peor de lo que había imaginado. Pintura desconchada, buzones rotos y un olor en el pasillo que me obligó a contener la respiración. Aquí era donde vivía mi hijo, en este lugar que se sentía más como un último recurso que como un hogar. Cuando abrió la puerta, parecía que no había dormido en días. Tenía los ojos inyectados en sangre, la ropa arrugada, y podía oler alcohol en su aliento aunque apenas eran las 10 de la mañana. «¿Mamá? ¿Qué haces aquí?» «Te traje galletas», dije, levantando el tupper como una ofrenda de paz, y pensé que quizás podríamos hablar. Miró por encima de su hombro y oí voces desde dentro. Sus amigos, probablemente los mismos que lo habían acompañado mientras enterraban a su padre. «Ahora mismo no es un buen momento. Solo tardaré un minuto, cariño. Te echo de menos». La palabra «cariño» flotó en el aire entre nosotros como algo embarazoso. Lo vi encogerse ligeramente, como si mi afecto maternal fuera una molestia que no podía permitirse delante de sus amigos. «Vale, entra un segundo». El piso era un caos. Botellas de cerveza vacías cubrían cada superficie, cajas de pizza apiladas en las esquinas, ropa esparcida sobre muebles que parecían rescatados de rastros. 3 hombres estaban sentados alrededor de una mesa de centro cubierta de cartas y botellas vacías, mirándome con el tipo de desdén casual reservado para las interrupciones inoportunas. «Chicos, esta es mi madre», dijo Miguel, su voz con un tono que nunca antes había oído, casi de disculpa, como si mi presencia requiriera una explicación que no quería dar. Uno de ellos, Javi, supuse, levantó la vista con una sonrisa de suficiencia. «¿Es esta la que ha estado llamando por el dinero?» Mis mejillas ardieron. Miguel había estado discutiendo nuestros asuntos familiares privados con estos extraños, convirtiendo mi dolor y preocupación en entretenimiento para personas que claramente no respetaban los lazos familiares. «No he estado llamando por dinero», dije en voz baja. «He estado llamando porque soy su madre y le quiero». El silencio que siguió fue peor que cualquier discusión. Estos hombres me miraron como si estuviera hablando un idioma extranjero, como si el amor maternal fuera un concepto anticuado que no tenía cabida en su mundo. Miguel se movió incómodo, atrapado entre la madre que lo había criado y los amigos que fomentaban sus peores impulsos. «Bueno, gracias por las galletas, mamá. Te llamo luego, ¿vale?» Pero no llamaría. Ambos lo sabíamos. Esta era su manera de despedirme educadamente, de sacarme de su espacio antes de que me convirtiera en una vergüenza mayor de lo que ya era. «Miguel», dije, mi voz apenas un susurro, «el cumpleaños de tu padre es la semana que viene. Esperaba que vinieras conmigo al cementerio. Podríamos llevar flores, quizás contarle lo que ha estado pasando en tu vida». Javi se rió. De verdad se rió a carcajadas. «Tío, tu madre quiere que hables con un muerto». Las palabras me golpearon como una bofetada. Roberto no era solo un muerto. Era el padre de Miguel, un hombre que había dedicado su vida a ser el mejor padre que sabía ser. Pero en esta sala, rodeada de estas personas que no valoraban nada más allá de sus placeres inmediatos, la memoria de mi marido era solo otra fuente de diversión. La cara de Miguel se enrojeció, pero no por enfado ante la falta de respeto de su amigo. Estaba avergonzado por mí, por mi petición, por el recordatorio de que tenía obligaciones familiares que se extendían más allá de este piso sórdido y estas amistades superficiales. «Mamá, yo no hago mucho lo del cementerio. Es raro para mí, raro. Visitar la tumba de su padre era raro, pero pasar sus días bebiendo con amigos desempleados que se burlaban de su madre en duelo era perfectamente normal. Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho, no mi corazón, porque eso ya había sucedido. Esto era diferente. Esta era mi esperanza cediendo finalmente bajo el peso de demasiada decepción. «Lo entiendo», dije, aunque ya no entendía nada. Mientras caminaba de vuelta a mi coche, escuché la voz de Javi a través de las paredes delgadas. «Tío,
Tu madre es intensa. Con razón no quieres lidiar con ese chantaje emocional. Y la respuesta de Miguel: sí, siempre ha sido dramática. Mi padre la manejaba mejor que yo. Dramática. 40 años de matrimonio. Y me estaban tachando de dramática por querer honrar la memoria de mi marido con nuestro hijo, por esperar un respeto y una consideración básicos, por creer que la familia significaba algo más que una molestia que gestionar. Me senté en el coche durante 20 minutos antes de poder confiar en mí misma para conducir. Las galletas se quedaron en el asiento del pasajero, rechazadas como todo lo demás que había intentado ofrecer. Pensé en todas las veces que había hecho esas galletas a lo largo de los años, para ventas de repostería escolar, para el equipo de béisbol de Miguel, para las fiestas cuando nuestra casa estaba llena de risas y amor. Ahora eran solo otro símbolo de lo completamente que había fracasado al criar a un hijo que valorara las cosas que importaban. El camino a casa me llevó a pasar por el cementerio donde yacía Roberto. Me detuve, aunque no lo había planeado. Su lápida era simple, solo su nombre y fechas y la inscripción que yo había elegido. Amado esposo y padre. Sentada allí en el silencio, me pregunté si esa segunda parte era cierta todavía. ¿Puedes ser un padre amado para un hijo que ni siquiera visita tu tumba? No sé qué hacer, susurré a la piedra. Ya no sé cómo llegar a él. El viento susurró a través de los robles que Roberto siempre había amado, y por un momento me permití imaginar que era su voz, ofreciendo la sabiduría y el consuelo que me había dado durante 40 años. Pero el silencio que siguió era solo silencio, vacío y absoluto. Cuando llegué a casa, llamé a mi hermana Carmen en Phoenix. Nos habíamos distanciado con los años. La distancia y los diferentes caminos de la vida habían dificultado la comunicación regular, pero ella era la única familia que me quedaba además de Miguel. «Lucía, ¿está todo bien? Suenas fatal». Le conté sobre el funeral, sobre la ausencia de Miguel, sobre la horrible visita a su piso. Mientras hablaba, pude oír el juicio en su silencio. Carmen siempre había sido la hermana práctica, la que tomaba decisiones difíciles sin empantanarse en el sentimentalismo. ¿Sabes cuál es tu problema?, dijo cuando terminé. Sigues tratándolo como si fuera un niño que mágicamente va a superar esta etapa. Tiene 32 años, Lucía. Ya no es una etapa. Este es quien es. Pero es mi hijo, y tú eres su madre. Eso no significa que tengas que aceptar que te traten como basura. Roberto malcrió a ese chico, y ahora tú estás haciendo lo mismo. Las palabras escocieron porque llevaban un grano de verdad que no quería reconocer. ¿Habíamos fomentado el egoísmo de Miguel, poniendo siempre excusas por él? ¿Se había convertido nuestro amor incondicional en tolerancia incondicional hacia un comportamiento que debería haber tenido consecuencias? ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Rendirme con él por completo? Estoy diciendo que quizás sea hora de dejarle experimentar algunas consecuencias reales por sus elecciones. Deja de llamar, deja de visitarle, deja de enviarle dinero o galletas o lo que sea que hayas estado haciendo para facilitarle la vida. Deja que te eche de menos por una vez en lugar de darte por sentada. Después de colgar, me senté en la silla de Roberto e intenté imaginar lo que él habría dicho. ¿Estaría de acuerdo con el enfoque de mano dura de Carmen? ¿O me habría animado a seguir intentándolo? La verdad era que nunca habíamos tenido que enfrentar esta situación juntos. Roberto murió creyendo todavía que nuestro hijo eventualmente maduraría hasta convertirse en el hombre que habíamos criado. Pasaron 3 meses sin una palabra de Miguel. Dejé de llamar. Dejé de pasar en coche por su piso. Dejé de poner excusas por él a los pocos vecinos que todavía preguntaban. El consejo de Carmen resonaba en mi mente a diario. Que experimente las consecuencias. Que me eche de menos por una vez. Pero el silencio me estaba carcomiendo. Empecé a tener conversaciones con la fotografía de Roberto en la repisa de la chimenea. No conversaciones locas. No estaba perdiendo la cabeza, sino el tipo de charlas tranquilas que solíamos tener con el café de la mañana. Le contaba mi día, sobre la dependienta de la tienda de comestibles que había sido amable conmigo, sobre las facturas que me costaba pagar solo con mi pensión, y le preguntaba qué debía hacer con nuestro hijo. La fotografía nunca respondía, por supuesto. La suave sonrisa de Roberto permanecía congelada en el tiempo, capturada durante nuestra última Navidad juntos,
cuando todavía estaba lo suficientemente sano como para ayudarme a colgar las luces del árbol. En aquel entonces, creía que nos quedaban años juntos. En aquel entonces, Miguel al menos fingía preocuparse por las tradiciones familiares. El invierno llegó temprano ese año, y con él una soledad tan profunda que a veces olvidaba comer. Me encontraba de pie en la cocina a la hora de cenar, mirando fijamente la estufa, incapaz de recordar por qué había ido allí. La comida había perdido su propósito cuando no había nadie con quien compartirla. Nadie para cocinar excepto para mí misma. La casa se sentía como un museo de una vida que ya no existía. Las gafas de lectura de Roberto todavía estaban en su mesilla de noche. Sus medicamentos seguían alineados en el botiquín del baño porque no podía obligarme a tirarlos. Su taza de café favorita, la que decía, el mejor padre del mundo, que Miguel le había regalado por el Día del Padre hacía 15 años, estaba sin usar en el armario. Un amargo recordatorio de promesas que nunca se habían cumplido. Me encontré durmiendo en la habitación de invitados más a menudo que no. Nuestro dormitorio contenía demasiados recuerdos, demasiadas conversaciones sobre sueños que nunca se harían realidad. Habíamos hablado de envejecer juntos, de mimar a los nietos, de que Miguel finalmente sentara la cabeza y nos trajera una nuera que se convirtiera en la hija que nunca tuvimos. En cambio, estaba envejeciendo sola, y la perspectiva de los nietos parecía tan distante como la luna. La Navidad fue lo peor. Siempre había sido yo quien insistía en las tradiciones familiares, quien se aseguraba de que celebráramos correctamente incluso cuando el dinero escaseaba. Este año, puse un pequeño árbol, más por costumbre que por espíritu navideño, y envolví 2 regalos. Uno para Miguel, en caso de que me sorprendiera visitándome. Uno para Roberto, porque algunos rituales son más difíciles de romper que otros. En la mañana de Navidad, me senté sola en bata, bebiendo café de mi propia taza, mientras la taza de El mejor padre del mundo, de Roberto, permanecía intacta en el armario. El regalo para Miguel se quedó debajo del árbol como una acusación. El regalo para Roberto, un libro nuevo sobre carpintería que nunca leería, se sentía como la manifestación física de mi incapacidad para aceptar la realidad. Para Nochevieja, algo dentro de mí simplemente se había rendido. No mi vida. No estaba pensando en nada tan dramático, sino mi esperanza. La parte de mí que siempre había creído que las cosas saldrían bien, que el amor finalmente triunfaría, que las buenas personas eran recompensadas por su paciencia y sacrificio, finalmente había muerto. Dejé de contestar el teléfono. La señora Torres había llamado un par de veces después de Navidad, probablemente sintiéndose culpable por sus meses de evasión, pero dejé que sonara. Carmen llamó desde Phoenix, y también dejé que sonara. La iglesia llamó por oportunidades de voluntariado, y ni siquiera pude reunir la energía para sentirme mal por ignorarlos. ¿Qué sentido tenía? Había pasado toda mi vida adulta sirviendo a otros, a mi marido, a mi hijo, a mi comunidad, y al final, estaba completamente sola. Todo ese servicio, todo ese sacrificio, todo ese amor, y no tenía nada que mostrar excepto una casa vacía, y un hijo que no se molestaba en comprobar si estaba viva o muerta. Una tarde de enero particularmente oscura, me encontré de pie en el antiguo dormitorio de Miguel. Lo había mantenido exactamente como lo había dejado cuando se mudó a los 25. Trofeos de béisbol en los estantes, carteles de sus bandas favoritas todavía pegados con cinta a las paredes, su título de bachillerato en un marco sobre el escritorio. Mirándolo ahora, se sentía como un santuario para una persona que nunca había existido realmente. El chico que ganó esos trofeos, que estaba tan orgulloso de ese título, que me abrazaba fuerte después de cada partido y me decía que era la mejor madre del mundo. ¿A dónde se había ido? ¿Cuándo fue reemplazado por este extraño que veía mi amor como una molestia y mi dolor como entretenimiento para sus amigos? Saqué los álbumes de fotos que había estado evitando desde la muerte de Roberto. Página tras página de recuerdos familiares. Los primeros pasos de Miguel, su primer día de colegio, fiestas de cumpleaños y mañanas de Navidad y vacaciones de verano. En cada foto, parecía feliz. Todos parecíamos felices. ¿Había sido todo una ilusión?
Había estado tan desesperada por creer en nuestra familia perfecta que ignoré las señales del egoísmo que eventualmente consumiría a mi hijo. Había una foto cerca del final del álbum que me detuvo en seco. Miguel a los 28, de pie junto a Roberto en nuestro patio trasero. Ambos sostenían cañas de pescar, y el brazo de Roberto estaba alrededor de los hombros de nuestro hijo. Miguel estaba sonriendo, pero algo en sus ojos se veía distante, como si ya estuviera planeando su escape de las obligaciones del amor familiar. Roberto había estado tan emocionado con ese viaje de pesca. Finalmente está empezando a apreciar pasar tiempo con su viejo, me había dicho después. Pero quizás Miguel solo había estado siguiendo la corriente, soportando la compañía de su padre en lugar de disfrutarla. Quizás todos esos momentos que había atesorado como evidencia de nuestro vínculo familiar no habían significado nada para él. Cerré el álbum y volví a la sala de estar, donde la silla de Roberto estaba vacía como siempre. La casa se sentía más grande de alguna manera, como si las paredes se estuvieran estirando lejos de mí, dejándome aislada en el centro de demasiado espacio. Incluso mis propios pasos resonaban extrañamente, como si la propia casa se sorprendiera de encontrar a alguien todavía viviendo aquí. Esa noche, me acosté en la cama de la habitación de invitados e intenté recordar la última vez que me había sentido verdaderamente feliz. No contenta, no en paz, sino genuinamente feliz. Había sido el cumpleaños de Roberto hacía 2 años, cuando Miguel nos sorprendió apareciendo con una tarjeta hecha a mano y quedándose a cenar. Parecía limpio esa noche, más como su viejo yo, y durante unas horas me permití creer que estábamos sanando como familia. Pero incluso ese recuerdo se sentía contaminado ahora. ¿Había venido porque realmente quería celebrar el cumpleaños de su padre? ¿O porque necesitaba algo de nosotros? ¿Había sido su afecto real? ¿O solo otra actuación diseñada para mantener su red de seguridad financiera intacta? A la mañana siguiente, me senté en la mesa de mi cocina y escribí 3 cartas. Una para Carmen, disculpándome por no devolver sus llamadas y explicando que necesitaba algo de tiempo para descubrir quién era sin Roberto, sin la preocupación constante por Miguel. Una para la señora Torres, dándole las gracias por años de amistad y liberándola de cualquier obligación de preguntar por mí. Y una para Miguel. Esa última carta fue la más difícil. La escribí y la rompí. La escribí de nuevo y la arrugué en una bola. Finalmente, al tercer intento, logré plasmar las palabras que habían estado atrapadas en mi corazón durante meses. No sé qué hice mal como tu madre, pero lo siento. Siento haber fallado en criar a un hijo que pudiera amarme de vuelta de la manera en que yo siempre te he amado. Siento no haber sido lo suficientemente fuerte para enseñarte que la familia significa estar presente, especialmente cuando es difícil. Siento que tu padre muriera creyendo que te convertirías en un hombre mejor de lo que has sido. Sellé la carta y la puse en el cajón con las gafas de lectura de Roberto y su medicamento para la tensión arterial sin usar. No la envié por correo. No podía enviarla, pero escribirla se sintió como abrir una herida que llevaba tiempo enquistada. Pero incluso en mi desesperación más profunda, incluso cuando sentía que no me quedaba nada que perder, había algo que guardaba escondido en el fondo de ese mismo cajón, algo que Roberto me había dado 3 días antes de morir, cuando todavía estaba lo suficientemente coherente como para hacer planes, pero lo suficientemente enfermo como para saber que su tiempo se estaba agotando. Algo que me había hecho prometer guardar hasta que supiera que Miguel estaba listo para entender lo que significaba. Cuando vuelva a ti, y volverá a Lucía, porque el dolor tiene una forma de enseñar lecciones que el amor a veces no puede. Dale esto. Había susurrado Roberto, pero no hasta que esté listo para escucharlo de verdad. No lo había mirado desde que Roberto murió. No estaba segura de estar lista para enfrentar el mensaje que mi marido había dejado para nuestro hijo. Pero estaba allí, esperando, como una semilla enterrada en tierra invernal, sosteniendo la posibilidad de la primavera incluso cuando todo a su alrededor parecía muerto. La primavera llegó sin fanfarria, pero algo en mí comenzó a cambiar con el cambio de estación. No era esperanza exactamente. La esperanza se sentía demasiado frágil, demasiado fácil de romper. Era algo más tranquilo, pero más fuerte, como la forma en que las raíces de los árboles crecen profundamente bajo tierra,
antes de que alguien pueda ver el nuevo crecimiento arriba. Empecé a salir a caminar de nuevo. No a ningún lugar en particular, solo alrededor del barrio donde Roberto y yo habíamos construido nuestra vida juntos. Al principio, estas caminatas se sintieron como un castigo. Cada punto de referencia familiar me recordaba conversaciones que habíamos tenido, planes que habíamos hecho, sueños que nunca se harían realidad. Pero gradualmente, se convirtieron en otra cosa. Se convirtieron en tiempo para pensar sin el peso de esa casa vacía presionándome. Durante una de estas caminatas, pasé por la casa de la familia Martínez y noté a su anciana madre, Rosa, sentada sola en el porche delantero. Se había mudado con ellos después de que su marido muriera, pero rara vez la había visto afuera. Algo en la forma en que se sentaba allí, perfectamente quieta, viendo pasar el mundo, me recordó a mí misma. Dejé de caminar y la miré. Realmente la miré. Probablemente tenía mi edad, tal vez un poco mayor, con el pelo plateado recogido en un moño pulcro, y ojos que contenían la misma tristeza tranquila que veía en mi propio espejo cada mañana. Pero no estaba llorando ni derrumbándose. Simplemente estaba existiendo con dignidad. «Buenos días», llamé suavemente. Ella sonrió y saludó. «Hermoso día, ¿verdad?» Fue un intercambio tan simple, pero fue la primera conversación real que tuve con otra persona en semanas. No sobre mis problemas o mi dolor, solo un reconocimiento de que el mundo seguía girando y que todavía había belleza en él, incluso si yo no podía sentirla todavía. Empecé a cronometrar mis caminatas para que coincidieran con Rosa sentada en el porche. Intercambiábamos cumplidos sobre el tiempo, sobre los jardines de los vecinos, sobre pequeñas cosas que no requerían que explicara mi situación o defendiera mis elecciones. Estas breves conversaciones se convirtieron en anclas en mi día, prueba de que todavía podía conectar con otro ser humano sin que el peso de mi tragedia lo abrumara todo. Una mañana, Rosa no estaba en su porche. Me sentí decepcionada de una manera que me sorprendió. Había llegado a depender de ese pequeño ritual, ese recordatorio de que no era completamente invisible para el mundo. Cuando apareció al día siguiente, sentí un alivio genuino. «Eché de menos verte ayer», dije antes de poder detenerme. «Cita con el médico», respondió. «Hacerse mayor es un negocio caro». Se rió, y había algo en esa risa. Ni amargura ni autocompasión, solo aceptación de las realidades de la vida, que me hizo entender algo importante. Rosa probablemente también había perdido gente. Probablemente la habían decepcionado miembros de la familia. Probablemente se había sentido olvidada y sola, pero había descubierto cómo seguir viviendo de todos modos. Empecé a estudiar a otras personas durante mis caminatas, prestando mucha atención a cómo se movían a lo largo de sus días. La viuda que cuidaba su jardín con metódico esmero, creando belleza a pesar de que su marido no estaba allí para verla. El anciano que paseaba a su perro de edad avanzada todas las mañanas, hablando con el animal como si fuera su mejor amigo. La mujer de mi edad que recogía basura en el parque, no porque nadie se lo pidiera, sino porque había decidido que valía la pena hacerlo. Todas estas personas habían sobrevivido a pérdidas, decepciones, traiciones. Todas habían encontrado formas de seguir adelante que no dependían de la aprobación o atención de otras personas. Habían aprendido a encontrar propósito en las pequeñas acciones, significado en las rutinas simples, dignidad en simplemente presentarse para sus propias vidas. Empecé a llevar un diario, no sobre mi dolor o mi enfado hacia Miguel, sino sobre pequeñas observaciones. La forma en que la luz de la mañana caía sobre la mesa de mi cocina, el sonido de la lluvia en el tejado que Roberto había reparado él mismo hacía 5 años. El hecho de que las rosas que él había plantado estaban floreciendo de nuevo, a pesar de no tener a nadie que las cuidara adecuadamente. Escribir estas cosas se sentía como una conversación con una parte de mí misma que había olvidado que existía. Antes de Roberto, antes de Miguel, antes de que el matrimonio y la maternidad consumieran mi identidad, yo había sido alguien que se fijaba en las cosas, que encontraba asombro en los momentos ordinarios. Esa persona había sido enterrada bajo décadas de centrarse en las necesidades de otras personas, pero todavía estaba allí, esperando ser recordada. Una tarde,
mientras escribía sobre el petirrojo que había estado visitando mi comedero para pájaros, me di cuenta de que no había pensado en Miguel durante una hora entera. El reconocimiento me conmocionó. Durante meses, la ausencia de mi hijo había sido como un dolor de cabeza constante, siempre presente incluso cuando intentaba concentrarme en otras cosas. Pero durante una hora preciosa, había estado completamente absorta en algo que no tenía nada que ver con mi papel como su madre decepcionada. Esa noche, abrí el cajón donde había puesto la carta final de Roberto para Miguel. No la leí. Todavía no estaba lista para eso. Pero toqué el sobre, trazando la caligrafía cuidadosa de mi marido con mi dedo. Miguel Rodríguez. Escrito en la letra precisa que Roberto había aprendido en el colegio de curas, practicada a través de décadas de firmar tarjetas de cumpleaños e informes escolares y permisos. Estoy empezando a entender algo, susurré al sobre, como si Roberto pudiera oírme a través de sus últimas palabras a nuestro hijo. Todos estos meses, he estado esperando que Miguel volviera y me hiciera sentir como una madre exitosa de nuevo. Pero quizás ser una madre exitosa no se trata de si tus hijos te aprecian. Quizás se trata de criarlos con la fuerza suficiente para sobrevivir incluso cuando toman decisiones terribles. El pensamiento se sintió revolucionario, como descubrir una nueva habitación en una casa en la que habías vivido durante décadas. ¿Y si mi valor como madre no estuviera determinado por el comportamiento de Miguel? ¿Y si los valores que Roberto y yo habíamos tratado de inculcar todavía estuvieran allí dentro de nuestro hijo, enterrados bajo la adicción y el egoísmo, pero no destruidos? ¿Y si la verdadera medida de nuestra paternidad era si le habíamos dado las herramientas para finalmente encontrar el camino de vuelta a la persona que habíamos criado? Empecé a recordar cosas que había olvidado en mi dolor y decepción. La forma en que Miguel, a los 5 años, había insistido en compartir sus caramelos de Halloween con los niños del barrio que no podían pagar disfraces. La vez que gastó su dinero de cumpleaños en un regalo para Roberto cuando mi marido estaba enfermo con neumonía. La forma en que lloró cuando nuestro perro anciano murió. No solo por sí mismo, sino porque estaba preocupado por lo tristes que estaríamos Roberto y yo. Ese niño empático y generoso todavía estaba en algún lugar dentro del hombre que me había decepcionado tan profundamente. La adicción y el dolor y las malas elecciones habían enterrado esas cualidades, pero no se habían ido. Roberto había creído eso hasta el día que murió, y quizás era hora de que yo también lo creyera. Empecé a hacer las cosas de manera diferente. En lugar de llamar a Miguel o pasar en coche por su piso, le escribí cartas que no envié. Cartas de verdad, no enfadadas ni suplicantes, sino cartas que le contaban sobre mi vida diaria, sobre recuerdos que atesoraba, sobre el hombre que su padre había sido cuando Miguel era demasiado joven para apreciarlo por completo. Tu padre solía cantar desafinando en la ducha todas las mañanas. Escribí en una carta. Pensaba que yo no podía oírlo, pero las paredes de esta vieja casa son más delgadas de lo que se dio cuenta. Cantaba las mismas 3 canciones una y otra vez: Sweet Caroline, Brown Eyed Girl, y esa nana de su madre en español que le cantaba de pequeño. Nunca le dije que podía oírlo porque me encantaba saber que empezaba cada día lo suficientemente feliz como para cantar. Escribir estas cartas se sintió como recuperar la infancia de mi hijo, sacándola de la sombra proyectada por sus fracasos adultos. Estos recuerdos también me pertenecían a mí, no solo a él. Eran la prueba de que el amor había existido en nuestra familia, de que la alegría había sido real, de que los años de sacrificio y devoción no se habían desperdiciado incluso si no habían producido el resultado que yo había esperado. También comencé a cuidarme mejor de formas pequeñas pero significativas. Empecé a comer comidas regulares de nuevo, no porque tuviera hambre, sino porque mi cuerpo merecía nutrición. Compré sábanas nuevas para la cama de la habitación de invitados, donde había estado durmiendo, convirtiéndolo oficialmente en mi espacio en lugar de un refugio temporal. Incluso me corté y peiné el pelo por primera vez desde el funeral de Roberto, no porque tuviera un lugar especial a donde ir, sino porque quería volver a reconocer a la mujer en el espejo. Estos cambios no fueron dramáticos ni visibles para nadie más, pero se sintieron profundos para mí.
Estaba aprendiendo a ser el sujeto de mi propia vida en lugar de solo un personaje secundario en las historias de otras personas. Estaba descubriendo que la dignidad no requería una audiencia, que el autorrespeto podía existir incluso cuando nadie más estaba prestando atención. Pero el cambio más importante fue el más difícil de articular. Algo dentro de mí estaba pasando de reactivo a activo, de víctima a otra cosa. Todavía no estaba segura de cómo llamarlo, pero se sentía como fuerza. No el tipo de fuerza que proviene de la ira o la determinación de demostrar que otros se equivocan, sino la fuerza tranquila que proviene de aceptar lo que no puedes controlar mientras recuperas lo que sí puedes. Ya no estaba esperando que Miguel regresara y validara mi valor como madre. Ya no estaba midiendo mis días por su ausencia o mi éxito por sus fracasos. En cambio, me estaba preparando para algo que aún no podía nombrar del todo. Preparándome para estar lista para lo que viniera después, ya fuera un silencio continuado o un reencuentro inesperado. Preparándome para encontrarme con mi hijo, si y cuando estuviera listo para ser encontrado. Como una persona completa en lugar de solo una madre con el corazón roto. Habían pasado 6 meses desde mi última conversación con Miguel, cuando tomé una decisión que incluso a mí me sorprendió. Iba a limpiar el armario de Roberto por completo y donar su ropa a la iglesia. No porque estuviera lista para olvidarlo, sino porque finalmente estaba lista para dejar de vivir en un museo de nuestro pasado. Había estado evitando ese armario desde el día que murió, abriéndolo solo para tocar sus camisas cuando la soledad se hacía insoportable. Pero conservar su ropa no lo traía de vuelta, y no me ayudaba a avanzar. Era hora de dejar que alguien más se beneficiara de los abrigos de lana y las camisas de botones que nunca volverían a abrigar a Roberto. Mientras doblaba cada prenda de vestir, me encontré despidiéndome correctamente por primera vez. Gracias por llevar esto en cada cena de aniversario. Susurré a su traje azul marino. Gracias por lucir tan elegante con esto cuando renovamos nuestros votos. Cada artículo contenía un recuerdo, pero en lugar de aferrarme a la tristeza, traté de sentirme agradecida por las experiencias que habíamos compartido. En el bolsillo interior de su abrigo de invierno, encontré algo que me hizo sentarme pesadamente en la cama. Una pequeña libreta llena de la caligrafía de Roberto. Listas, en su mayoría, artículos de la compra, proyectos de reparación del hogar, citas con el médico. Pero en la última página, con fecha de solo 2 semanas antes de su infarto, había escrito algo diferente. Cosas que decirle a Lucía. Es más fuerte de lo que cree. Crió a un buen chico, aunque esté perdido ahora mismo. Miguel volverá a nosotros cuando el dolor sea lo suficientemente fuerte. El amor no muere solo porque alguien olvide cómo sentirlo. Necesita recordar quién era antes de convertirse solo en esposa y madre. Dile que estoy orgulloso de la mujer en la que se está convirtiendo. Leí esas palabras una y otra vez, hasta que se emborronaron por mis lágrimas. Roberto había visto algo en mí que yo había olvidado que existía. Incluso en sus últimas semanas, cuando estaba centrado en su propia mortalidad, había estado pensando en mi futuro, mi fuerza, mi potencial de crecimiento. Había sabido que yo sobreviviría a esto, incluso cuando yo no podía imaginar cómo. Esa noche, hice algo que no había hecho desde antes de que Roberto enfermara. Cociné una comida de verdad, no solo algo para llenar mi estómago, sino una cena adecuada con verduras y condimentos y cuidado. Puse la mesa con nuestra vajilla buena, encendí velas y comí lentamente mientras la música clásica sonaba suavemente de fondo. Se sintió como honrar tanto la memoria de Roberto como mi propia valía de ser tratada bien, incluso si era yo la única que lo hacía. Después de cenar, llamé a Carmen por primera vez en meses. «Lucía, Dios mío, he estado tan preocupada. ¿Por qué no has contestado al teléfono?» Necesitaba tiempo para resolver algunas cosas. Dije, «Te llamo para decirte que estoy bien. De verdad bien, no solo fingiendo estarlo». El alivio en su voz fue palpable. «Suenas diferente, más fuerte de alguna manera. Me siento diferente». Encontré algunas notas que Roberto escribió antes de morir, y me recordaron algo importante. Pasé tantos años definiéndome a través de otras personas,
como esposa de Roberto, como madre de Miguel, que olvidé que también era solo Lucía, una persona con valor independiente de lo bien que lograra amar a otras personas. Carmen se quedó en silencio por un momento. Eso es realmente sabio, Lucía. Estoy orgullosa de ti. Hablamos durante una hora. Hablamos de verdad, sobre su vida en Phoenix y mis planes para la casa y las pequeñas formas en que estaba reconstruyendo mi rutina diaria. Se sintió bien tener una conversación que no se centrara en mis problemas o mi dolor. Recordar que podía ser la hermana de alguien además de la madre decepcionada de alguien. La semana siguiente, fui voluntaria en el banco de alimentos de la iglesia por primera vez desde el funeral de Roberto. Judy Martínez, que dirigía los programas de asistencia, parecía genuinamente feliz de verme. «Lucía, te hemos echado de menos. ¿Cómo te mantienes?» «Estoy aprendiendo a mantenerme yo misma», dije, y lo sentí. Trabajar junto a otros voluntarios, clasificar productos enlatados y preparar cajas de comida para familias necesitadas, me recordó algo que había perdido en mi dolor: la satisfacción de ser útil, de contribuir con algo significativo a mi comunidad. Estas personas no sabían sobre mis fracasos como madre o mi soledad como viuda. Solo sabían que me presenté, trabajé duro y traté a todos con amabilidad. Una de las familias a las que servimos era una joven con 2 niños pequeños, obviamente luchando por llegar a fin de mes. Me recordó a mí misma a esa edad, cuando Roberto y yo estábamos empezando y cada euro importaba. Mientras la ayudaba a llevar la compra a su coche, me dio las gracias con el tipo de gratitud genuina que proviene de una necesidad real satisfecha. «No sé qué haríamos sin gente como usted», dijo. «Gente como yo. No gente que sentía lástima por mí, o gente que tenía que tolerar mi necesidad, sino gente como yo. Alguien que eligió ayudar porque ayudar importaba». Por primera vez en meses, me sentí orgullosa de algo que había hecho. Esa noche, saqué la carta de Roberto para Miguel de nuevo. Esta vez, no solo toqué el sobre, lo abrí con cuidado y leí lo que mi marido le había escrito a nuestro hijo en sus últimos días. «Miguel», comenzaba la carta con la letra cuidadosa de Roberto, «si tu madre te está dando esto, significa que me he ido y que finalmente has vuelto a casa. No escribo para sermonearte o hacerte sentir culpable. Escribo para decirte algunas cosas que necesitas saber antes de que sea demasiado tarde. Tu madre me salvó la vida de maneras que solo entenderás cuando encuentres a alguien por quien valga la pena salvar la tuya. Cuando era joven y estúpido y pensaba que lo sabía todo, ella me apoyó. Cuando cometí errores que podrían haber destruido a nuestra familia, ella me perdonó. Cuando estaba enfermo y asustado y no era lo suficientemente valiente para enfrentar lo que venía, ella me tomó de la mano y me hizo sentir que podía manejar cualquier cosa mientras estuviera conmigo. Ella no es perfecta, nadie lo es, pero es la mejor persona que he conocido. Y le estás rompiendo el corazón. Sé que tienes dolor, hijo. Sé que la adicción se siente como ahogarse. Y a veces herir a las personas que te aman parece más fácil que enfrentar lo mucho que te has lastimado a ti mismo. Pero el amor de tu madre no es algo que puedas desperdiciar para siempre. Un amor así es un regalo. Y los regalos que no se aprecian finalmente son retirados. No te pido que te rehabilites porque me lo debas a mí o porque se lo debas a ella. Te pido que te rehabilites porque te lo debes a ti mismo. Porque en algún lugar dentro del hombre en el que te has convertido, todavía está el niño que solía ayudar a su madre a llevar las bolsas de la compra y que lloró cuando nuestro perro anciano murió. Ese chico merece una oportunidad de crecer adecuadamente. Cuando estés listo, de verdad listo, no solo temporalmente arrepentido, ella estará allí. Pero no esperes demasiado, Miguel. No dejes que el orgullo, la vergüenza o el miedo te roben a la única persona que te ha amado exactamente como eres. Tu madre cree que fracasó como madre porque estás luchando. Necesito que sepas que eso no es verdad. Te criamos con todo lo que teníamos, y el hombre que eres capaz de ser todavía está dentro de ti. Las elecciones que hagas de ahora en adelante son tuyas, pero tuviste buenos maestros. Recuerda lo que te enseñamos cuando estés listo para recordar. Cuida de ella, hijo.
Ella ha cuidado de todos los demás toda su vida. Con amor, papá. Leí la carta 3 veces, llorando en cada lectura, pero no de tristeza esta vez, con algo que se sintió casi como anticipación. Roberto había sabido que este día llegaría. Había sabido que Miguel eventualmente llegaría al punto en que quedarse fuera dolería más que volver a casa. Había confiado en la bondad esencial de nuestro hijo, incluso cuando esa bondad estaba enterrada bajo años de malas elecciones. 2 días después, mi teléfono sonó mientras estaba haciendo la cena. Casi no contesté. Me había acostumbrado a mi rutina de cocinar por la noche y música tranquila, pero algo me hizo descolgar. ¿Mamá? La voz era apenas un susurro, áspera y quebrada y tan llena de dolor que casi no la reconocí como la de Miguel. Estoy aquí, dije simplemente. Yo creo que necesito ayuda. Ayuda de verdad. Y no sé a dónde más ir. De fondo, podía oír la lluvia y el tráfico, los sonidos de alguien llamando desde una cabina, o quizás de pie en algún lugar donde no podía permitirse quedarse. Sonaba sobrio, pero más que eso, sonaba desesperado de una manera que se sentía diferente a sus habituales peticiones de dinero o soluciones temporales. ¿Dónde estás?, pregunté. En el centro, cerca del albergue. Han sido unos días malos, mamá. Muy malos. Miré la carta de Roberto, todavía abierta sobre la mesa de la cocina, y sentí que algo encajaba. Este era el momento para el que mi marido se había preparado. El momento en que nuestro hijo finalmente estaría lo suficientemente desesperado como para aceptar ayuda real, en lugar de solo buscar otra forma de evitar las consecuencias. ¿Estás listo?, pregunté. ¿De verdad listo esta vez? ¿No solo asustado listo? Hubo un largo silencio, lleno del sonido de la lluvia y sirenas distantes, y quizás el eco de todo lo que ambos habíamos perdido. Creo que sí, dijo finalmente. Espero que sí. No puedo seguir viviendo así, mamá. No puedo seguir siendo esta persona. Cerré los ojos y sentí la presencia de Roberto tan claramente como si estuviera parado a mi lado. Esto era lo que había estado esperando. Lo que había confiado que eventualmente sucedería. Nuestro hijo, finalmente lo suficientemente roto como para elegir la sanación sobre el escondite. Vuelve a casa, dije. Resolveremos el resto juntos. Cuando Miguel llegó a mi puerta 3 horas después, apenas lo reconocí. El hombre parado en mi porche se parecía poco al hijo que había criado o incluso al extraño egoísta que había preguntado por el dinero de su padre meses antes. Estaba delgado, no solo delgado, sino con un aspecto vacío, como si algo esencial hubiera sido tallado fuera de él. Su ropa le quedaba holgada, y sus ojos contenían el tipo particular de agotamiento que proviene de librar una guerra que sabes que no puedes ganar. Pero estaba sobrio. Pude notarlo de inmediato, no solo por la ausencia de alcohol en su aliento, sino por la forma en que se sostenía, crudo y vulnerable, y presente de una manera que no había estado en años. La adicción le había enseñado a esconderse detrás del adormecimiento químico, pero ahora estaba completamente expuesto a cualquier consecuencia que le esperara. «Hola, mamá», dijo en voz baja, y su voz se quebró como la de un adolescente. Me hice a un lado para dejarlo entrar, estudiando su rostro mientras pasaba. Había nuevas líneas alrededor de sus ojos, un envejecimiento prematuro que hablaba de demasiadas noches sin dormir y demasiados días sin esperanza. Pero debajo del daño, pude ver rastros del niño que había criado. La misma nariz que Roberto siempre había insistido en que venía de su lado de la familia. La misma barbilla obstinada que le había causado problemas de niño cuando se negaba a admitir que estaba equivocado. Se quedó parado en la sala de estar torpemente, como si no estuviera seguro de tener derecho a sentarse en su hogar de la infancia. Sus ojos se movieron por el espacio, asimilando los cambios que había hecho. La silla de Roberto había sido movida a una posición diferente. Algunos de los libros favoritos de su padre ya no estaban en la estantería. Las fotos familiares habían sido reordenadas para incluir más imágenes de solo Roberto y yo juntos. «Se ve diferente», dijo. «He estado haciendo algunos cambios, aprendiendo a vivir en el presente en lugar del pasado». Asintió, pero no respondió, y pude verlo luchando con palabras que se sentían demasiado grandes o demasiado pequeñas para lo que necesitaba decir.
Así que esperé. Había aprendido paciencia en los meses desde el funeral de su padre. Había aprendido la diferencia entre el silencio incómodo y la calma significativa. Finalmente, se desplomó en el sofá. No se sentó, sino que se desplomó, como si sus piernas simplemente hubieran renunciado al esfuerzo de mantenerlo erguido. Cuando me miró, sus ojos estaban brillantes con lágrimas no derramadas. «Lo siento», susurró. «Lo siento mucho, mamá. Lo del funeral de papá. Por todo. Por ser un hijo tan terrible que tuviste que enterrar a tu marido sola». Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, pesadas con meses de dolor acumulado. Había imaginado esta disculpa tantas veces, había escrito diferentes versiones de lo que podría decir en respuesta. Pero ahora que realmente estaba sucediendo, todos mis discursos ensayados se sentían inadecuados. «Dime qué pasó ese día», dije en su lugar. «El día del funeral. Necesito entender». Tomó un aliento tembloroso. Estaba borracho. Lo había estado durante 3 días seguidos después de que Javi me dijera que papá había muerto. No podía soportarlo, ¿sabes? La idea de que se había ido, y nunca tendría la oportunidad de arreglar las cosas con él. «Así que bebiste en lugar de venir a despedirte». «Bebí porque fui un cobarde, porque enfrentar a ti y a todos los demás en esa sala habría significado admitir en qué fracaso me había convertido. Papá siempre creyó que con el tiempo lo resolvería, enderezaría mi vida, me convertiría en alguien de quien pudiera estar orgulloso, pero nunca lo hice, y él murió esperando todavía que yo madurara». Se secó la nariz con el dorso de la mano, un gesto tan reminiscente de Miguel a los 5 años, que mi corazón se encogió. Lo peor ni siquiera fue faltar al funeral. Fue después, cuando la gente me preguntaba por ello, y tenía que fingir que había estado allí. Javi y los otros chicos sabían que me había saltado el funeral de mi propio padre, y les hizo gracia. Hicieron bromas sobre ello. Sentí que la ira se elevaba en mi pecho, no hacia Miguel, sino hacia los amigos que habían convertido su dolor y vergüenza en entretenimiento. «¿Y los dejaste?» Me reí con ellos, admitió, su voz apenas audible. Me reí de los chistes sobre faltar al funeral de mi padre porque era más fácil que admitir lo mucho que me estaba destrozando por dentro. La honestidad en su confesión fue brutal y completa, sin excusas, sin intentos de minimizar sus elecciones o culpar a las circunstancias externas. Solo el reconocimiento crudo de alguien que finalmente se había quedado sin formas de mentirse a sí mismo. «Cuando viniste a mi piso con esas galletas», continuó, «estaba tan avergonzado de dónde estaba viviendo, de en quién me había convertido, que ni siquiera pude mirarte correctamente. Y Javi, Dios, las cosas que dijo sobre ti después de que te fuiste. Debería haberlo echado, debería haberte defendido, pero estaba tan enfadado conmigo mismo que me desquité contigo en su lugar». «¿Qué dijo?», pregunté, aunque una parte de mí no quería saberlo. «Dijo que eras patética por seguir intentando ser la madre de un hombre adulto. Dijo que probablemente estabas loca de dolor, y por eso actuabas de manera tan pesada. Y yo estuve de acuerdo con él. Dije que quizás necesitabas encontrar amigos de tu edad, en lugar de molestarme». Cada palabra se sintió como un pequeño cuchillo, pero me obligué a escuchar sin interrumpir. Esta era la confesión de Miguel, su rendición de cuentas por el daño que había hecho, y necesitaba enfrentarlo todo antes de que pudiéramos avanzar. La noche después de que me visitaste, no pude dormir. No dejaba de pensar en cómo te habías visto cuando me ofreciste llevarme a la tumba de papá, lo esperanzada que parecías, y cómo había aplastado esa esperanza porque me avergonzaba el amor de mi propia madre. ¿Qué clase de persona me convierte eso? Una persona que estaba sufriendo y tomando malas decisiones, dije con cuidado, pero no una persona que no puede cambiar. Me miró con algo parecido a la sorpresa, como si hubiera esperado una condena en lugar de la posibilidad de redención. «Hace 3 semanas, Javi sufrió una sobredosis», dijo en voz baja. «No mortalmente, pero lo suficientemente cerca como para que tuvieran que revivirlo 2 veces en la ambulancia. Y mientras estaba sentado en esa sala de espera del hospital, rodeado de su familia que sí se presentó por él, me di cuenta de que no quería morir de la forma en que había estado viviendo.
No quería que mi última conversación contigo fuera sobre dinero, o mi último recuerdo de papá fuera el de evitar su funeral. Sacó algo del bolsillo de su chaqueta, una pequeña ficha blanca. He estado yendo a reuniones de NA. Esta es mi ficha de los 30 días. Tomé la moneda de plástico y la examiné, sintiendo su peso en mi palma. 30 días sobrio. No una cura, no una garantía, sino un comienzo. Evidencia de que mi hijo finalmente estaba luchando por sí mismo en lugar de solo huir de las consecuencias. Quería llamarte antes, dijo, pero mi padrino me dijo que necesitaba superar lo peor de la abstinencia. Necesitaba asegurarme de que estaba haciendo esto por las razones correctas. No solo porque estaba asustado o porque necesitaba algo de ti, sino porque genuinamente quería dejar de lastimarme a mí mismo y a todos los que me amaban. ¿Y ahora? Ahora sé que no puedo deshacer lo que he hecho. No puedo volver y asistir al funeral de papá o tratarte con el respeto que merecías. Pero puedo intentar convertirme en el hombre que él creía que podía ser, incluso si es demasiado tarde para que él lo vea. Me levanté y fui a la cocina, regresando con la carta de Roberto. Los ojos de Miguel se abrieron cuando vio su nombre escrito con la caligrafía cuidadosa de su padre. Escribió esto para ti 3 días antes de morir, dije, entregándole el sobre. Me hizo prometer que lo guardaría hasta que estuvieras listo para escuchar de verdad lo que tenía que decir. Las manos de Miguel temblaron mientras abría la carta. Observé su rostro mientras leía. Vi cómo las lágrimas empezaban a fluir cuando llegó a la parte sobre el amor siendo un regalo que no podía desperdiciarse para siempre. Cuando terminó, dobló la carta con cuidado y la sostuvo contra su pecho. Él lo sabía, susurró Miguel. Él sabía que volvería. Nunca dejó de creer en la persona que te crió para ser. Incluso cuando esa persona estaba enterrada bajo la adicción y las malas decisiones, él confiaba en que los cimientos todavía estaban allí. ¿Lo están?, preguntó Miguel, y la pregunta fue tan vulnerable, tan genuinamente incierta, que me rompió el corazón de nuevo. ¿Todavía queda suficiente bien en mí para construir algo que valga la pena salvar? Miré a mi hijo, realmente lo miré, y vi más allá del daño hasta el núcleo de quien siempre había sido. 32 años y preguntándole a su madre si valía la pena salvarlo, si el amor que habíamos vertido en él había sido lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a todo en lo que había intentado ahogarlo. Queda suficiente, dije simplemente. Siempre ha quedado suficiente. La pregunta es si finalmente estás listo para hacer el trabajo de descubrirlo. Asintió, secándose los ojos con la manga. Quiero intentarlo. Quiero intentar ser alguien de quien papá hubiera estado orgulloso, alguien por quien no tengas que disculparte. Sé que no puedo deshacer el daño que he causado, pero quizás puedo dejar de causar más. Entonces ahí es donde empezamos, dije. No con disculpas por el pasado, sino con compromisos para el futuro. 1 año después, estaba de pie junto a la tumba de Roberto en una fresca mañana de octubre. Pero no estaba sola. Miguel se arrodilló a mi lado, poniendo flores frescas en la lápida de su padre, las mismas rosas amarillas que Roberto solía traerme por nuestro aniversario. Las manos de mi hijo estaban firmes ahora. Ya no temblaban por la abstinencia o la vergüenza. Su rostro se había llenado, y había algo en sus ojos que había estado desaparecido durante tanto tiempo que casi había olvidado cómo se veía. Paz. Traje algo para leerle, dijo Miguel en voz baja, sacando un trozo de papel doblado. Si estás de acuerdo. Asentí, dando un paso atrás para darle espacio para esta conversación que había necesitado tener durante más de 1 año. Papá, comenzó Miguel, su voz más fuerte de lo que había sido aquella noche que se desplomó en mi sofá. Sé que llego tarde. Sé que no estás aquí para responderme, pero mamá dice que puedes oírme de todos modos, así que voy a confiar en ella en eso. Ella suele tener razón en las cosas importantes. Hizo una pausa, mirando sus notas, y luego pareció decidir hablar desde el corazón en su lugar. Llevo sobrio 1 año y 37 días. No solo sin beber, sino sobrio de verdad. Trabajando los pasos, ayudando a otras personas, viviendo el tipo de vida que me enseñaste a vivir cuando era lo suficientemente pequeño como para escuchar. No soy la misma persona que estaba demasiado avergonzada para decirte adiós,
y nunca lo seré de nuevo. El viento susurró a través de los robles que rodeaban el cementerio, y me encontré imaginando que era la forma de Roberto de reconocer las palabras de nuestro hijo. Ahora trabajo en el centro comunitario, papá. ¿Recuerdas cómo solía ser voluntario allí, ayudando a los niños con sus deberes después de clase? Bueno, yo también estoy haciendo eso ahora. Resulta que todas esas veces que me hiciste ayudarte con las reparaciones de la casa, en realidad me enseñaron algo. Puedo arreglar cosas, no solo tuberías rotas y bisagras que chirrían, sino también personas rotas. A veces. Sentí que mi pecho se hinchaba de orgullo, no solo por la sobriedad de Miguel, sino por el hombre en el que se estaba convirtiendo. El trabajo en el centro comunitario apenas pagaba por encima del salario mínimo, pero lo había aceptado porque significaba algo para él, porque lo conectaba con el legado de servicio de su padre. Los niños de allí me recuerdan a mí a esa edad, continuó Miguel. Algunos están enfadados, algunos están asustados, algunos solo necesitan que alguien crea que valen algo. Tú siempre creíste que yo valía algo, incluso cuando yo olvidé cómo creerlo. Estoy intentando transmitir eso ahora. Metió la mano en su chaqueta y sacó una pequeña cruz de madera, la que Roberto había tallado él mismo y llevado colgada al cuello todos los días durante 20 años. No la había visto desde que la funeraria había devuelto sus efectos personales. Mamá me la devolvió el mes pasado. Dijo que querrías que la tuviera cuando estuviera listo para entender lo que significaba. Creo que estoy empezando a entenderlo ahora. No se trata de ser perfecto. Se trata de levantarse cada vez que te caes. Se trata de elegir el amor incluso cuando el amor parece imposible. Miguel presionó la cruz contra la lápida por un momento. Luego se abrochó la cadena alrededor de su propio cuello. No puedo deshacer el haber faltado a tu funeral, papá. No puedo recuperar toda la preocupación que te causé, todas las veces que te decepcioné cuando estabas tratando tan duro de salvarme de mí mismo. Pero puedo prometerte esto. Voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser digno del amor que tú y mamá me disteis. Voy a cuidar de ella de la misma manera en que ella cuidó de nosotros dos. Se puso de pie y dio un paso atrás, con lágrimas corriendo por su rostro, pero con los hombros rectos y fuertes. Así era como se veía la redención, no la ausencia de arrepentimiento, sino la transformación del arrepentimiento en propósito. Caminamos de vuelta al coche en un silencio cómodo, pasando junto a otras familias visitando sus propias pérdidas, sus propios recuerdos. Miguel nos había llevado allí en su nuevo coche de segunda mano, nada lujoso, pero fiable y pagado con sus propias ganancias. Había insistido en recogerme, en ser él quien asumiera la responsabilidad de nuestra visita. «Mamá», dijo cuando llegamos al aparcamiento, «tengo algo que contarte». Mi corazón dio un brinco por un momento. Los viejos hábitos de preocupación mueren con dificultad. Pero su tono era emocionado en lugar de disculpa. He estado viendo a alguien. Se llama Sara, y es buena para mí. Lleva sobria 3 años. Nos conocimos en una reunión y me hace querer ser mejor de lo que soy. Me gustaría que la conocieras, si estás lista para eso. Sara, una mujer que entendía la recuperación, que podía amar a Miguel sin mimarlo, que representaba la posibilidad de relaciones sanas construidas sobre el crecimiento mutuo en lugar de la destrucción mutua. La idea me llenó de una esperanza cautelosa. Me encantaría conocerla, dije, y lo sentí de verdad. Ella lo sabe todo, lo de faltar al funeral de papá, lo mal que te traté, todo. Y aún así cree que valgo la pena. Eso es bastante increíble, ¿verdad? Así es como se ve el amor cuando es real, dije. Lo ve todo y elige quedarse de todos modos. En el camino a casa, Miguel me contó sobre sus planes de pedirle matrimonio a Sara en primavera, sobre el pequeño piso que estaban mirando juntos, sobre la posibilidad de tener hijos algún día cuando ambos estuvieran listos para esa responsabilidad. Habló con el optimismo cuidadoso de alguien que había aprendido a no dar las cosas buenas por sentadas, pero que finalmente se estaba permitiendo esperar un futuro que valiera la pena construir. Sé que puede parecer rápido, dijo, pero cuando has desperdiciado tanto tiempo como yo, cada día se siente precioso. No quiero posponer más la felicidad solo porque tengo miedo de no merecerla.
Esa noche, nos sentamos en mi sala de estar, la misma habitación donde se había desplomado hace un año, roto y desesperado, y miramos álbumes de fotos juntos. No el ejercicio doloroso que había sido cuando estaba sola con mi dolor, sino una celebración del amor que había sostenido a nuestra familia a través de sus momentos más oscuros. «Mira esta», dijo Miguel, señalando una foto suya a los 7 años, desdentado y sonriendo, sentado sobre los hombros de Roberto en la feria del pueblo. «Recuerdo ese día. Papá me ganó ese elefante de peluche tirando aros, y estaba tan impresionado que pensé que él podía hacer cualquier cosa. Estaba bastante orgulloso de ese elefante». Me reí. «Practicó el lanzamiento de aros durante semanas antes de esa feria porque te había prometido que te ganaría algo. Él siempre cumplió sus promesas», dijo Miguel en voz baja, «incluso las que parecían imposibles. ¿Cómo creer que volverías a nosotros?», dije. «¿Cómo creer que serías lo suficientemente fuerte para esperar a que yo lo entendiera?», respondió. Nos sentamos juntos mientras la oscuridad caía afuera, madre e hijo, reconstruyendo la conexión que la adicción y el egoísmo habían dañado, pero nunca del todo destruido. La casa se sentía viva de nuevo, llena de conversación y risas, y los silencios cómodos que vienen cuando las personas se entienden de verdad. Mientras Miguel se preparaba para irse, se detuvo en la puerta principal y se volvió hacia mí. «Mamá, necesito que sepas algo. Todos esos meses en los que estaba consumiendo, en los que te trataba como si no importaras, me estaba mintiendo a mí mismo sobre muchas cosas. Pero la mentira más grande fue fingir que no te necesitaba. Siempre te necesité. Simplemente no podía entender cómo ser digno de lo que estabas ofreciendo. Siempre fuiste digno», dije. «El amor no funciona así. No te lo ganas siendo perfecto. Lo recibes porque existes, porque importas, porque eres mío». Me abrazó entonces, un abrazo real que duró lo suficiente para que ambos recordáramos cómo se sentía la familia cuando funcionaba como se suponía. Cuando finalmente se separó, vi a Roberto en su rostro. No solo el parecido físico, sino la amabilidad, la fuerza, la capacidad de crecimiento que mi marido nunca había dejado de creer que nuestro hijo poseía. Después de que Miguel se fue, me senté en mi cocina con una taza de té y la fotografía de Roberto apoyada contra el azucarero. La casa estaba en silencio, pero era un tipo de silencio diferente al vacío hueco que había soportado después de su muerte. Esta era la paz que viene después de las tormentas, la calma que sigue a la resolución tan esperada. «Volvió», susurré a la fotografía, «justo como dijiste que lo haría, justo como confiaste que lo haría». Pensé en la mujer que había sido hace un año, rota, abandonada, cuestionando todo sobre su valía como madre y su propósito como ser humano. Esa mujer había estado tan centrada en lo que había perdido, que casi había perdido la oportunidad de recuperar lo que más importaba. Pero había aprendido algo en esos meses de silencio y reconstrucción. La dignidad no es algo que otras personas te dan o te quitan, es algo que eliges mantener independientemente de cómo te traten los demás. El amor no se mide por si es correspondido de la manera que esperabas, sino por si se ofrece con generosidad y sabiduría. Había criado a un buen hombre, incluso cuando ese hombre olvidó cómo ser bueno. Había amado a un hijo que temporalmente perdió su camino, y ese amor había sido lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a sus peores elecciones y dar la bienvenida a sus mejores decisiones. Había honrado la memoria de mi marido, no conservando todo exactamente como él lo había dejado, sino creciendo hasta convertirme en la mujer que él siempre había creído que yo podía ser. A la mañana siguiente, Miguel llamó para agradecerme de nuevo por la noche que habíamos compartido. «Te quiero, mamá», dijo antes de colgar, y las palabras no llevaban nada de la obligación o la culpa que habían tenido en el pasado. Eran simplemente verdad, ofrecidas libremente, recibidas con alegría. Esa tarde, me puse mi mejor vestido y conduje hasta el centro comunitario donde trabajaba Miguel. Quería verlo en su nueva vida, quería conocer a los niños a los que orientaba, quería presenciar de primera mano el hombre que mi hijo había elegido ser. Cuando llegué, lo encontré en el taller,
enseñando a un grupo de adolescentes a lijar madera correctamente para una estantería que estaban construyendo juntos. Su paciencia con sus preguntas, su aliento cuando cometían errores, su orgullo genuino por su progreso. Al verlo, finalmente entendí lo que Roberto había visto todo el tiempo. El chico que había compartido sus caramelos de Halloween todavía estaba allí, convertido en un hombre que compartía su tiempo y habilidades y esperanza con niños que necesitaban exactamente lo que él tenía para ofrecer. El niño empático que había llorado por la muerte de nuestro perro anciano se había convertido en un adulto que podía sentarse con el dolor de otras personas y ayudarles a llevarlo hasta que fueran lo suficientemente fuertes para soportarlo solos. «Esa es mi madre», oí a Miguel decirle a uno de los niños que me había notado mirando desde el umbral, no con vergüenza u obligación, sino con el tipo de orgullo tranquilo que hacía que mi corazón cantara. Aprendí algo ese día que me llevó 63 años entender. A veces las mayores victorias no son las que vienen fácil o temprano, sino las que requieren que esperes, que crezcas, que descubras una fuerza que no sabías que poseías. A veces el amor gana no siendo inmediatamente apreciado, sino siendo lo suficientemente paciente para sobrevivir a cada obstáculo puesto en su camino. A veces la justicia llega silenciosamente, en forma de un hijo que finalmente se convierte en el hombre que sus padres siempre creyeron que podía ser. A veces la redención se parece a una madre que aprende que su valía nunca dependió del reconocimiento de nadie más. Y a veces, si tienes mucha suerte y mucha paciencia, el amor tiene una segunda oportunidad para demostrar que tenía razón todo el tiempo.